Hola estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y hoy vamos a ver algunas estrategias y tácticas de estudio con inteligencia artificial. Lo primero que tenemos que tener disponible va a ser el material de estudios. De nada sirve el uso de la inteligencia artificial si nosotros no sabemos inicialmente de qué estamos hablando. Es decir, podríamos hacerle preguntas sobre geografía, sobre matemáticas, sobre filosofía, pero si nosotros no tenemos el conocimiento, no podríamos saber si esas respuestas están correctas. Suponer que la inteligencia artificial brinda respuestas correctas no es del todo correcto, no está del todo bien, ya que al utilizarla mucho y al utilizarla sin contexto, generalmente ofrece a lo largo del tiempo respuestas incorrectas o respuestas relacionadas a lo que se conoce como el delirio de las inteligencias artificiales, que es un concepto que se usa para cuando la inteligencia artificial genera respuesta porque siempre tiene que darte una respuesta y empieza a, entre comillas, inventar sin referirse correctamente al texto. Por esta razón, muchas veces puede pasar que genere citas de autores que no están en la bibliografía o cree citas que no existen de autores que sí están en la bibliografía, por lo que siempre que utilizamos inteligencia artificial, lo ideal es corroborar esa información. Hoy vamos a tomar un ejemplo de una IA muy fácil de usar y que sí genera referencias en torno al texto que nosotros le demos. Para esto vamos a utilizar dos apuntes de cátedra que son la unidad 1 y la unidad 2 de herramientas tecnológicas de marketing, donde se pueden abordar distintos temas relacionados a esta materia. Como pueden ver, vamos a encontrar en este documento los apuntes de cátedra. Además de estos apuntes de cátedra, deberíamos tener la bibliografía original preferentemente con el objetivo de poder complementar nuestras respuestas y poder hacer referencia a este material. Por lo que vamos a buscar algunos de los libros que aparecen en la bibliografía. Algo importante de saber es que si bien nosotros no vamos a leer toda esta bibliografía porque hay algunos libros que son muy extensos, sí vamos a utilizar de referencia en esta oportunidad los apuntes de cátedra que son obligatorios. Es decir, vamos a hacer al menos una lectura o dos lecturas exploratorias del material para saber de qué estamos hablando y poder así trabajar sobre el mismo. Ahora bien, la inteligencia artificial que vamos a utilizar en esta oportunidad va a ser Notebook LM. Para ingresar simplemente escribimos notebooklm.google.com, iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google y vamos a poder acceder a esta herramienta. La herramienta no es gratuita, por lo que vamos a tener un límite de uso, sin embargo nos va a servir para empezar a trabajar algunos textos y después más adelante decidir si vamos a querer pagar o si esperamos a que se habilite nuevamente el uso de los recursos. Esta inteligencia artificial trabaja con cuadernos, es decir, que los cuadernos nos van a servir como un repositorio del material a consultar y a trabajar en los distintos espacios que tengamos para la cátedra. Vamos a crear un cuaderno nuevo. Automáticamente vamos a ver que en la interfaz nos aparece buscar fuentes de internet, subir archivos, sitios web o videos de YouTube, Google Drive o inclusive texto copiado. Vamos a subir los archivos. Los primeros archivos que vamos a subir son la unidad 1 y la unidad 2 del material. Y vamos a ver que la inteligencia artificial ya empieza a leerlos. Hay algunas particularidades a tener en cuenta. Esta herramienta hay archivos que no lee en zip o en rar, etcétera, etcétera. Ustedes después pueden ir verificando las distintas extensiones de archivo que sí lee la herramienta. De seguro que va a leer archivos en PDF y en video. Bien, como pueden notar, la inteligencia artificial define automáticamente el título en relación con la bibliografía que tenemos. Si quisiéramos cambiarlo, simplemente
hacemos clic en el título y escribimos, por ejemplo, apuntes de, y apretamos Enter. Eso va a cambiar el título de nuestro cuaderno y podemos personalizar, por ejemplo, el icono buscando uno que esté mucho más acorde a la materia o al cuaderno del que estamos trabajando. También podemos ponerle un fondo si queremos. Ya ni bien hemos subido el material, la inteligencia artificial nos provee de una introducción de sobre qué trata el texto. En este caso, el material educativo analiza de manera integral la creación, gestión y contenidos como pilares fundamentales del marketing digital. Nos da un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo y finalmente me hace me sugiere unas preguntas disparadoras. Vamos a notar que la pantalla está dividida en 3 columnas. En la columna de la izquierda tenemos las fuentes, las cuales pueden basarse en enlaces de sitio web, documentos o videos. En la columna de la derecha tenemos algunos recursos automáticos que nos va a permitir generar esta inteligencia artificial a partir de los documentos que tenemos cargados en la columna de la izquierda. Y en el centro tenemos el chat, que es el lugar donde nosotros podemos interactuar y hacerle preguntas a la inteligencia artificial. Vamos entonces a cargar ahora algunos de los documentos que tenemos para la materia. Vamos a cargar este libro de marketing, que quiero que noten que este libro está completamente en inglés, lo que no va a ser un problema porque la herramienta de inteligencia artificial nos va a saber traducir al español. Entonces hago clic en agregar fuentes y ahí sí arrastro el archivo hacia el espacio que me permite. Voy a ver que está cargando y voy a tener un check cuando esto esté correcto. Vamos a ver si elegimos uno o dos más, solo para tener más herramientas. Voy a abrir los documentos para que se descarguen. Bien. Y vamos a agregar las fuentes aquí. Tendencias. Y vamos a agregar una fuente más que va a ser entendiendo el marketing digital. Bien, una vez que tengamos todos nuestros archivos cargados, podemos empezar a hacer preguntas, ¿sí? Por ejemplo, podemos pedirle que 3 oraciones cortas que resuman la bibliografía presentada en las fuentes. Yo puedo utilizar cosas como fuentes, material, recursos, documentos, cualquiera de estos sinónimos me van a servir para referirme al contenido que tienen, que están cargados en las fuentes, ¿sí? A diferencia de un prompt tradicional donde tendríamos que tener ciertos cuidados en cuanto a la conversación, lo ideal es que practiquemos la mejor forma de dialogar con la herramienta, debido a que mientras más dialoguemos con la herramienta, más fácil va a ser para nosotros preguntar y más certeras van a ser las respuestas. Lo ideal es darle un contexto siempre, contarle qué queremos hacer, expresar en palabras qué necesitamos que resuelva o cuál es nuestro problema y qué queremos que haga respecto a eso, y finalmente decirle qué es lo que quiero. Entonces, en vez de pedirle directamente las oraciones, vamos a decirle: necesito hacer 3 fichas con frases claves para clase, por lo que necesito, por lo que quiero, puedo ponerlo acá. Quiero que leas el material de las fuentes y me brindes 3 oraciones que describan los conceptos bibliográficos presentados. Entonces le cuento qué voy a hacer, le pido lo que quiero y le digo qué es lo que necesito que me devuelva, ¿sí? Vamos a presionar Enter. Ahí me está diciendo que está leyendo. Si bien vamos a notar que parte de la interfaz está en inglés, la respuesta casi siempre va a ser en español, y en el caso de que
la respuesta sea en inglés, podemos pedirle que la haga en español. Bien, la herramienta ya nos ofreció 3 fichas, ¿sí? La ficha 1, Marketing 7.0 y el enfoque en la mente humana. Este es el libro de Kotler que pusimos como fuente número 1, que cargamos posterior a las unidades, donde nos explica que el marketing se define como una evolución estratégica, el 7.0, impulsada por la tecnología cognitiva e inteligencia artificial. Y vamos a notar que al final de cada párrafo encontramos la fuente desde donde viene este material. Es decir, que esta herramienta nos permite encontrar las citas y las páginas de donde viene esto que está proponiendo. Lo que nos permite también encontrar mucho más fácil las referencias y poder verificar que esta información es correcta, ¿sí? De todos modos, si nosotros no supiéramos de qué trata el libro Marketing 7.0, qué es un stack tecnológico, o por qué es importante la estrategia de contenidos, o qué es el engagement, estas fichas no tendrían sentido porque no podríamos explicarlas. Por eso es necesario hacer una lectura previa para tener al menos un contexto. Si yo hago clic en alguno de los números, vamos a ver que en la columna de la izquierda me aparece marcado de dónde es que se saca este material, esta cita, ¿sí? Lo mismo va a pasar si yo presiono los puntos suspensivos y hago clic en el 8 o en el 9. Esto es muy útil para ir a la bibliografía y revisar que todo esté correcto y efectivamente comprobar que esto es correcto. Fíjense que inclusive acá me propone una definición de engagement que está desglosada en el material, pero acá es solamente mencionado. Esta es una de las herramientas más fáciles de utilizar. Acá podemos ya empezar a hacerle preguntas. Yo no voy a desplayarme mucho porque más allá de las preguntas no hay muchas cosas que podamos hacer. Acá cerramos esta fuente y volvemos al material citado anteriormente. Fíjense que acá hubo un problema. Vamos a hacer clic a ver qué pasó. Dice que se produjo un error y que pruebe cargarlo nuevamente. Bueno, vamos a ver, probablemente este documento no se descargó en mi computadora. Voy a probar a agregar la fuente otra vez. Y ahí va a seguir cargando. Algunas veces hay algunos archivos que no funcionan o no se cargan o tienen errores. Cuando pase eso nos va a dar este mensaje, ¿sí? Inclusive después vamos a poder quitar esta fuente para que no moleste en la lista o para que no haga número en la cantidad. Fíjense que si yo saco, destildo alguna de las casillas, acá se me van sumando la cantidad de fuentes. Por ejemplo, si yo saco los apuntes de cátedra, voy a tener solo las 3 fuentes que son los documentos bibliográficos que cargué recién. Por lo que si yo quiero hacer preguntas específicas, por ejemplo, sobre la unidad 1, deselecciono todo, selecciono solamente la unidad 1 y le pido hazme un breve resumen de la unidad 1. Podría utilizar la palabra haceme sin problema, pero cuando escribimos en neutro es más fácil ser certeros a la hora de hacer el pedido. Ustedes pueden escribirlo como lo prefieran. En este caso yo lo voy a hacer de esta manera y vamos a pedirle acá que sea en un párrafo de no más de 400 caracteres. ¿Sí? Empezamos a ser más específicos con lo que queremos y le damos Enter para que escanee esta unidad 1, que es la única fuente seleccionada, y empiece a generar el contenido. A diferencia de otras herramientas de inteligencia artificial, esta herramienta en particular no guarda el material. Es decir, que si yo salgo hoy, cierro sesión y vuelvo mañana o pasado, es muy probable que estas consultas que yo estuve haciendo acá desaparezcan, salvo actualizaciones que puedan aparecer eventualmente.
Por lo que si yo quiero guardar este material, tengo que hacer clic en guardar en las notas y me va a quedar la nota guardada en este espacio para poder recuperar esta información, ¿sí? En el espacio de la derecha que corresponde al estudio. Bien, acá ya me da una pequeña introducción sobre lo que le pedí de la unidad 1. Me cuenta que define las herramientas tecnológicas como medios para optimizar el marketing e introduce el marketing 7.0 potenciado por la inteligencia artificial, el ecosistema digital, etcétera, etcétera, ¿no? Me cuenta un poco qué es lo que trata. Esto también me sirve para validar mis conocimientos. Inclusive yo puedo pedirle lo siguiente: lee el material de la unidad 1 y dame 5 preguntas para responder. Puedo hacer la inversa. En vez de yo preguntarle a la inteligencia artificial, puedo pedirle que me haga preguntas para entonces yo ir a los apuntes y ahí lograr responder ciertas cuestiones relacionadas a la bibliografía. ¿Sí? Esto es muy útil para estudiar porque a veces nosotros nos quedamos con las preguntas que nos hace el profesor. Nosotros podemos compartir esas preguntas y además pedirle a la inteligencia artificial que nos haga mejores preguntas o preguntas mucho más desafiantes para ver si realmente entendimos. Después cotejamos esas preguntas con las respuestas que nos dé la IA o bien le compartimos las respuestas a la inteligencia artificial y le pedimos que nos haga una corrección o coteje esa información con la bibliografía para ver que esté correcta, ¿no? Inclusive yo puedo ver acá las preguntas de dónde salen, de tal forma que puedo ir directamente a la respuesta si es que no me siento del todo confiado respecto a lo que estoy escribiendo. El panel más interesante es este de la derecha, que nos permite hacer bastantes cosas. Por ejemplo, puedo generar un podcast de inteligencia artificial basado en las fuentes. Yo voy a utilizar solo la unidad 1 en este momento para que no tarde tanto, pero vamos a hacerle clic. Algo importante, si ustedes hacen clic directamente en el botón, se va a autogenerar el elemento. Si quieren hacer configuraciones especiales, hacen clic en el icono Si quieren realizar configuraciones especiales, hacen clic en el icono de mayor que, lo que les va a permitir hacer una configuración personalizada. Fíjense que puedo pedirle un análisis detallado, es decir, una conversación animada entre dos presentadores, un resumen, es una descripción general, una opinión, una especie de revisión experta que puede ser corta o determinada, o un debate reflexivo donde los dos presentadores se ponen a exponer una situación. Y puedo elegir el idioma que quiero en este caso. Vamos a elegir un resumen para que no tarde tanto y le puedo decir en qué debería enfocarse. Entonces vamos a pedirle: para este episodio abordemos los temas generales de la unidad y hablemos solo de los conceptos más importantes que debamos tener en cuenta. ¿Sí? Esto es muy general, pero de todos modos nos va a servir para hacer una primera aproximación. Bien, acá yo puedo elegir, por ejemplo, incluye ejemplos concretos, explica estas herramientas cómo ayudan al profesional día a día, o algo relacionado a un resumen estratégico pidiéndole que me haga una estructura. La inteligencia artificial ya conoce el texto, así que me da sugerencias en base a esto. Vamos a pedirle: incluye en la conversación al menos 4 ejemplos prácticos para aplicar día a día en Latinoamérica en Latinoamérica. A ver si con esto podemos hacer. Vamos a hacer clic en generar. Vamos a ver la animación de que está cargando y acá está generando el resumen de audio. Me pide que regrese
en unos minutos. Bien, ya está hecho nuestro podcast. Vamos a hacerle clic. Vamos a ver cómo nos aparece un reproductor, el cual nos permite, además de poner que nos gusta o que no nos gusta, descargar el archivo de audio en nuestra computadora por si lo necesitamos. Vamos a poner play, dura 1 minuto y escuchemos a ver qué tal. Este es el resumen esencial sobre las herramientas tecnológicas de marketing. Bueno, si revisamos los apuntes de la cátedra Garay Fleck 2026, nos queda clarísimo que la tecnología no es un fin en sí misma, sino el medio operativo indispensable para conectar, estratégicamente, con nuestra audiencia. Primero hablemos del cimiento de todo esto, la nube y el ecosistema digital. A ver, piensa en la nube como esa red eléctrica totalmente invisible que sostiene todo tu negocio, ¿verdad? Y tu ecosistema digital, o sea, tu web y tus redes, pues es la tienda iluminada donde los clientes realmente entran y pasean. Segundo, pasamos a tu stack tecnológico. Porque, en serio, ¿para qué tener un montón de aplicaciones sueltas si no se comunican entre sí? Imagínate el día a día de cualquier negocio acá en Latinoamérica. Digamos que usas MetaAds para lanzar tu pauta publicitaria local, mandas tus boletines de ofertas regionales por MailChimp, rastreas de qué país vienen tus visitas con Google Analytics y organizas a todos esos clientes latinos en un CRM. Todo eso tiene que fluir junto. Finalmente, llegamos a la transformación digital y el famoso Marketing 7.0 de Kotler. Ojo acá, no caigas en la trampa de digitalizarte solo por moda. La verdadera transformación es repensar toda tu cultura organizacional usando datos de inteligencia artificial. Pero escúchame bien, si el software no mejora directamente la experiencia humana de tu cliente, no sirve de nada. Al final del día, las herramientas más avanzadas del mundo jamás podrán salvar una estrategia que olvida poner al consumidor en el centro de la ecuación. Bien, acabamos de escuchar un audio que claramente resume muy bien la unidad 1, hace un aborda de manera muy rápida todos los temas, pero es muy interesante este hecho de escucharlo, ¿no? De tipo audiolibro resumido, que además me permite también tener ideas sobre estas cuestiones que mencionaron en el audio. Acá puedo ver que finalmente los archivos no se leyeron, así que lo que voy a hacer es simplemente quitar la fuente y listo. Como pudieron ver, esta es una herramienta muy interesante. Acá podemos hacer el cambio, si queremos, del audio e ir generando pequeños audios introductorios sobre qué trata. Y lo mismo podemos hacer sobre nuestros apuntes. Vamos a suponer que nosotros de la unidad 1, que son los apuntes de cátedra, hacemos apuntes propios. Podemos cargarlos y pedirle que nos arme un audio resumiendo o haciendo una introducción a estos apuntes con el objetivo de saber más o menos de qué se tratan o por lo menos poder hacer una introducción. Otra herramienta muy interesante es esta posibilidad de generar una presentación con diapositivas, por ejemplo, una presentación con texto, detalles para enviar por correo electrónico o leer por separado, o alguna visual y clara sobre algún tema en particular, ¿sí? Vamos acá a pedirle que nos haga, vamos a poner que la presentación sea sobre la nube, el stack tecnológico y algunas herramientas de fidelización de clientes. Cuando nosotros le hacemos este pedido, claramente tenemos que saber qué es la nube, qué es un stack tecnológico y a qué me refiero con herramientas de fidelización de clientes. Por eso insisto que es necesario que hagan una lectura de la bibliografía y con esto enriquezcan el material que van a obtener de parte de la inteligencia artificial, lo que va a hacer que les ahorre muchísimo tiempo a la hora de crear material, a la hora de crear más apuntes, a la hora inclusive de crear infografías que vamos a ver ahora más adelante en esta herramienta. Bien, ya tenemos la presentación armada, así que vamos a hacer clic y vamos a ver qué tal fue. Vamos a ponerla en pantalla completa y podemos ver que nos armó una presentación en base a lo que le pedimos. Acá podemos ver cómo empieza a presentar estos pasos que son fáciles de explicar si entendemos el concepto.
También acá nos plantea un primer paradigma del marketing 7.0, la inteligencia artificial, la experiencia humana. Nos habla de la nube, el stack tecnológico, el ecosistema. Fíjense que si bien acá nos dan los nombres de los colores, porque esto en definitiva no significa nada más que los colores que presenta aquí, ya nos permite por lo menos ir hacia una slide que nos pueda servir para una presentación. De hecho, si nosotros abrimos esto en un PowerPoint, podemos colocarle un cuadrado arriba del mismo color y ya bastaría útil para compartir, ¿no? Bien, acá seguimos teniendo opciones, tenemos para leer, tenemos bastantes diseños, y todo esto está pensado en relación a la bibliografía que vimos, ¿no? Inclusive podemos ver cómo empieza a trabajar en un camino del cliente, nos muestra cuáles son las relaciones que hay entre el stack tecnológico, las herramientas de fidelización, etcétera, etcétera. Entonces es realmente muy bueno. Hay algunos que nos van a servir, otros que no, pero a priori puedo decirle que esta herramienta está muy buena. También acá en más opciones hacemos clic en descargar como PowerPoint o como PDF. Vamos a descargarla como PowerPoint y vamos a abrirla a ver qué tanto nos deja a nosotros modificar esta presentación en línea de poder hacerle ajustes personales o afines al grupo, como ponerle una carátula o alguna otra cosa. Bien, claramente son solamente las imágenes, pero como bien les decía, ustedes acá en PowerPoint hacen clic en insertar, formas, rectángulo, y tapan acá el cuadradito, ¿sí? Acá me parece que ustedes pueden elegir el color con el cuentagotas. Eligen acá lo mismo que acá, cuentagotas, y ya les queda del color. Inclusive pueden ir agregando varias cosas, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a hacer clic en cerrar la presentación de diapositivas en la parte superior derecha de la columna de la derecha donde está el estudio, y vamos a probar el resumen explicativo en video, ¿sí? Acá podemos ir a una explicación general y estructurada que conecte los distintos puntos, o algo breve que me ayude a comprender rápidamente. Vamos a usar esta breve, y acá tenemos algún estilo visual. Lo que esto es muy interesante. Vamos a utilizar el de anime, que me parece algo muy llamativo. Y acá vamos a pedirle que nos explique, danos una explicación de qué es la nube. Así de simple. Elegimos el idioma, por supuesto, y hacemos clic en generar. Bien, ya tenemos nosotros nuestro motor invisible, la nube. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a descargar para tener el video a mano, y ahora sí vamos a reproducirlo a ver cómo quedó. Arrancamos con esta explicación visual sobre qué es la nube, el motor invisible del marketing moderno. Pero a ver, ¿dónde viven exactamente todas estas estrategias y tareas digitales del día a día? Bueno, profundicemos. Básicamente, la nube es un entorno online donde todo opera de forma integrada y al instante. Sin ella, gestionar herramientas aisladas sería un caos total. Aquí se unifica todo en un ecosistema súper eficiente. En un típico embudo de conversión, este sistema conecta toda nuestra compleja pila tecnológica sin el menor problema. Ojo, hay 3 beneficios clave que aporta: acción en tiempo real, escalabilidad y, por supuesto, accesibilidad total. Pensemos en las campañas. Exigen atención constante, y esto permite hacer ajustes instantáneos sobre la marcha. Además, cualquier empresa puede crecer sin límites, literal, sin gastar un peso en costosa infraestructura física. Y lo mejor, equipos enteros pueden colaborar y gestionar todo desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Paso a paso, esto centraliza datos masivos, automatiza procesos y hace que analizar resultados sea muchísimo más fácil.
Veamos el tremendo ecosistema digital de Cisco. Es súper complejo, pero está impulsado íntegramente por datos centralizados. Claro, la transformación digital exige poner al usuario en el centro, y esto es 100% potenciado aquí. Como inspira Philip Kotler. Esto es clave porque permite tomar decisiones rapidísimas, respaldadas totalmente por datos puros. Y al final queda una gran pregunta. ¿Están las organizaciones realmente listas para una transformación digital completa? Bien, fue una producción muy interesante. Pudimos notar que no hubo animación, sino que el video fue una presentación, un resumen en video de la bibliografía. Hay un par de cosas a tener en cuenta, así que la IA en esta oportunidad utilizó dos gráficas que están en el material de estudio, pero no respetó el contenido. Una es la gráfica de Cisco y otra es un proceso que está graficado como infografía en la bibliografía. Tampoco respetó la imagen de Kotler, que claramente no es ese señor con bigotes. Entonces, podemos utilizar, es una herramienta muy interesante, sin embargo va a tener algunos errores que tenemos que nosotros considerar si lo vamos a utilizar. Porque si no sabemos qué está pasando y después nos preguntan de qué se trata eso que estamos viendo en pantalla, podemos llegar a tener algunos inconvenientes. Otra cosa es elegir mostrar el video, aclarar que se hizo con inteligencia artificial y que ustedes cuenten que esa gráfica que muestra el video no es la correcta, que acá tienen la gráfica correcta y muestran el proceso. Eso da cuenta de que ustedes conocen la bibliografía, saben del material y claramente utilizaron inteligencia artificial para acelerar los procesos, lo que está muy bien. Otra herramienta, y quizás la última que vamos a ver hoy, es la del mapa mental. Esta nos va a servir para generar una especie de mapa interactivo sobre la bibliografía. En este caso no le voy a dar un prompt en particular, voy a cerrar y simplemente voy a hacer clic en mapa mental para que tome la fuente que está seleccionada y vamos a ver qué resultados nos arroja después de haberlo pensado. Bien, ya tenemos el mapa, vamos a hacer clic, vamos a agrandar y expandir el visor y ahí podemos ver que ya se creó nuestro mapa interactivo, ¿no? Herramientas tecnológicas de marketing, tenemos la definición y propósito, plataformas, medios operativos. Si hago clic en plataformas, directamente me va a ir generando unas notas. Mientras tanto yo puedo ir acá todavía trabajando. Ven que cuando yo hago clic en plataformas y software me da el texto y me hace referencia a en qué parte de la unidad está. Después tengo, por ejemplo, funciones claves como planificación, ejecución, segmentación. Si yo le hago clic va a volver a cargar acá en el chat. Lo mismo que clasificación de herramientas, conceptos claves y la nube, etcétera, etcétera. Si hago clic en beneficios voy a tener acá algunos de esos beneficios. Noten que cuando es el signo mayor que y menor que me indica que hay o no más contenido para analizar. Estas van a ser solo algunas de las herramientas que vamos a ver hoy. También ustedes pueden ver y probar las tarjetas didácticas, cuestionarios, infografías, inclusive base de datos. Los invito entonces a utilizar esta herramienta para estudiar con inteligencia artificial, para hacer sus apuntes y para aprovechar esta que está pensada exclusivamente para estudiar. Recuerden que también tienen otras herramientas como Grok, ChatGPT, inclusive el mismo Gemini en sus versiones más tradicionales, pero esta es una muy enfocada en las citas, en la bibliografía y demás. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa me pueden hacer consultas al correo electrónico. Chau chau.